Hola amigos conspiranoicos, les traemos un nuevo video de curiosidades y, al mismo tiempo, de datos históricos muy interesantes. Recientemente acaba de terminar la serie de Vikingos, la cual narra interesantes datos sobre este fascinante pueblo que habitó en lo que hoy es Suecia, Noruega y Dinamarca. Aprovechando el acontecimiento, hemos decidido realizar un video sobre curiosidades de la serie y su relación con datos históricos en los que fue basada. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas a la obra. La mitología escandinava cobra vida a través de la serie Vikingos. Vikingos es una serie de televisión de drama histórico, creada y escrita por Michael Hirst, para el canal History, filmada en Irlanda. Se estrenó el 3 de marzo de 2013, y concluyó el 30 de diciembre de 2020, tras 6 temporadas, y un total de 89 episodios. Vikingos está inspirada en las sagas del vikingo, Ragnar Lodbrok, uno de los héroes nórdicos legendarios, más conocidos y notorios, como el flagelo de Inglaterra y Francia. El programa retrata a Ragnar como un granjero que alcanza la fama con exitosas incursiones en Inglaterra, y que, luego del paso de los años, se convierte en un rey escandinavo, con la ayuda de su familia y sus guerreros. En las últimas temporadas, la serie sigue la fortuna de sus hijos, y sus aventuras en Inglaterra, Escandinavia y el Mediterráneo, e incluso el Nuevo Mundo. Debemos de tomar en cuenta que los registros históricos de los vikingos no existen, por lo que se debe de considerar que gran parte de la historia narrada en la serie Vikingos es ficción. Sin embargo, los datos más sobresalientes confirman la existencia de muchos de los personajes estelares de la serie. Aquí te contamos algunas curiosidades y datos relacionados a la historia real. El personaje de Rollo está basado en un vikingo real llamado Rolf, que llegó a conquistar partes de Francia, conocidas ahora como Normandía, tierra de los nórdicos. Rolf, además, fue antepasado de Guillermo el Conquistador. El tatuaje de Rollo representa una escena de la mitología nórdica, los lobos, Ati y Skoll, hijos de Fenrir, que persiguen el sol y la luna. Al contrario de lo que mucha gente piensa, los vikingos efectivamente se tatuaban la piel, al igual que también lo hacían los celtas y los eslavos. Se trata de una práctica generalizada entre la Europa pagana. La palabra vikingo no se menciona hasta la mitad de la tercera temporada. Recordemos que un vikingo es una profesión, la cual consistía en exploración y pillaje, participar en guerras y nunca estar quieto en un solo lugar. No a todos los escandinavos se les llamaba así. Ragnar significa guardián del fuerte. Los cuervos tienen un papel muy importante en la historia cultural y religiosa nórdica, pues se creía que eran enviados de Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Se decía que este poseía 2 cuervos, uno llamado Hugin, que significaba pensamiento, y otro cuervo llamado Munin, que significaba memoria. Ambas aves se dedicaban a recabar información para el dios. De hecho, uno de los muchos apodos de Odín fue Dios Cuervo. Por ello, en la ficción, también se le da importancia a estos animales. El ejército de Ragnar lleva pancartas con cuervos, tal y como lo hacían los vikingos en su época. Además, cuando dichos animales salen en pantalla, los personajes paganos creen que están siendo observados por Odín. El actor Gustaf Skarsgård, que da vida a Floki,
ayudó al resto del reparto con la pronunciación de algunas palabras escandinavas. Según dice, la palabra que más complicada les resultaba a los demás era el nombre Knut, que muchas veces se ha traducido al inglés como Canute en los libros de historia. Esta palabra debería sonar como Knut. Todo el video inicial, con su temática marina, encierra un significado relacionado con la mitología escandinava. En realidad, las olas representarían a las 9 hijas de Ran, conocidas como las doncellas de las olas, que los marineros imaginaban como unas hermosas muchachas de piel muy blanca, cabellos largos y rubios, y ojos azules que atraían a los barcos vikingos. Ran era la diosa marina que los atrapaba y se los llevaba a las profundidades. Al mismo tiempo, se puede apreciar la figura de una mujer, en el momento que aparece el trueno. Se trata de Lokistotir, la diosa de la muerte. De esta manera, el conjunto de los créditos sería la metáfora de la separación de un vikingo del mundo de los vivos, mientras deja atrás las cosas materiales de su vida, el oro y las armas, que se pueden ver flotando a su alrededor. Catherine Winnick, quien interpreta a la Gerta, solo tiene 15 años más que el actor Alexander Ludwig, quien da vida a su hijo, Bjorn, mientras que Travis Fimmel, el actor que interpretó a Ragnar, tiene solo 13 años más que su hijo en pantalla. El término Lodbrok, sobrenombre del personaje de Ragnar, no es un apellido, sino un apodo, que significa calzones peludos, cuya razón más extendida es la del hecho de vestir pantaloncillos de piel. Los vikingos a menudo adoptaban un alias en función de los hábitos o rasgos característicos. Técnicamente, el nombre completo del personaje central en la serie sería Ragnar Calzones Peludos. Travis Fimmel audicionó para el papel de Rollo, mientras que Clive Standen audicionó para el papel de Ragnar. A su vez, Gustav Skarsgård, quien finalmente dio vida a Floki, originalmente audicionó también para el papel de Ragnar. En realidad, no hay ninguna prueba de cómo llevaban el pelo los vikingos, más allá de las barbas o las coletas de las mujeres. Por ello, el corte de muchos personajes de la serie se ha diseñado especialmente para que no sobresalgan de los cascos y no se les pueda agarrar el cabello en las batallas. Los colores en las banderas y los escudos de Harald Feinheim son rojos y amarillos, al igual que los de la Casa Real de Noruega. A pesar de que los vikingos eran muy valientes para luchar contra el enemigo, no querían ganarse a los espíritus como enemigos. De ahí el utilizar bestias talladas en la proa de los barcos, con el fin de asustar a aquellos que no estaban de su lado. Sin embargo, aunque en la serie es habitual ver dragones, también era muy normal escoger otros animales, como lobos o cuervos. Además, estos se podían quitar una vez que los barcos se acercaban a sus hogares, para no asustar a aquellos espíritus amigos, y para no atraer problemas de salud o mala suerte. A su vez, cada vez que un drakkar, barco vikingo, se acercaba con una bandera, que mostrase la cabeza de una bestia, quería decir que sus intenciones no eran buenas. Los cascos de los soldados de Wessex, en realidad, no llegarían hasta 700 años después del tiempo en el que está situada la historia. Asimismo, el escudo de la cometa se introdujo en Inglaterra en el año 1000, justo antes de la invasión normanda. También, hay tropas inglesas vistiendo pantalones de cuero acolchado, algo que se utilizó entre los años 1200 y 1300, es decir, mucho después de los sucesos acontecidos en la serie.
La habilidad de la Herta para la lucha no viene solo de la ficción, sino que reside también en la actriz, Catherine Winnick. Esta mujer es experta en artes marciales, tiene cinturón negro de taekwondo y karate. Asimismo, ha sido guardaespaldas de otros actores y actrices. Según se dice, de ahí nació su interés por la actuación. Michael Hirst es el único guionista de la serie, algo que no es muy común. Adicionalmente, 2 de sus hijas forman parte del reparto. Maude Hirst, que da vida a Elga, la pareja de Floki, y su otra hija, Georgia Hirst, interpretando a Torvi. Se dice que el papel de las mujeres fuertes y sanguinarias fue pura decisión del creador, Michael Hirst, para ganar la empatía del público femenino. Sin embargo, historiadores y expertos del tema sostienen que las vikingas sí tenían una labor importante en la sociedad. Ellas gozaban de mayores derechos que en otras culturas de la época. Podían divorciarse, volver a casarse y participar en las batallas y en la toma de decisiones. El creador de la serie ha asegurado que gran parte de la historia contada en la serie Vikingos ha sido real, construida a través de relatos y mucha investigación. Sin embargo, combina elementos de diferentes épocas de la cultura nórdica. Si bien muchos personajes son ficticios, algunos representan a vikingos de la época. Este es el caso de Ragnar Lothbrok y la Herta, quienes sí existieron en la historia de la cultura vikinga. Ambos héroes fueron forjados a partir de anécdotas orales de historiadores, que se recolectaron para la serie. Aunque la serie se emite originalmente a través de History Channel, en Estados Unidos, se trata de una coproducción entre las empresas Saw Media, Octagon Films, Take 5 Productions y MGM Television. La serie está filmada casi en su totalidad en Irlanda.